Hola, sus anfitriones Ariel García y una servidora Divina Ramos. En este episodio del podcast estaremos hablando sobre algunos temas relacionados a las funciones. En primer lugar, hablemos sobre la función lineal. Una función lineal es aquella donde el mayor exponente de la variable es igual a 1 y su gráfica siempre es una recta. Es aquella que está expresada de la forma f de x es igual a ax más b, donde a, que representa el coeficiente de la variable, debe ser diferente de 0. El primer término de la ecuación es el término lineal y el segundo se le conoce como el término independiente. Para graficar una función lineal se hace una tabla de doble entrada con las variables x y y. Luego se selecciona un intervalo de valores enteros para x y finalmente se calculan los valores de y para los valores de x seleccionados. Es importante establecer la diferencia entre una función lineal y una función afín, siendo la gráfica de ambas una recta, pero la función lineal pasa por el origen de coordenadas, es decir, el punto 0,0, a diferencia del afín que no pasa por este punto. Por su parte, una función par es aquella cuyo enunciado es f de x es igual a negativo x. Está definida para todos los valores reales de x y tiene simetría reflexiva sobre el eje y. Finalmente, una función es impar si cumple que f de negativo x es igual a negativo f de x. Una función impar es simétrica respecto al origen de coordenadas. Si la gráfica se gira a 180 grados, queda igual. Las funciones de segundo grado son aquellas donde el mayor exponente de la variable es 2. La gráfica de una función de segundo grado siempre resultará en una parábola. Este tipo de función está dado de la siguiente forma: f de x es igual a ax al cuadrado más bx más c, donde a es el término cuadrático, b es el término lineal y c es el término independiente. La dirección hacia la que abre la parábola depende del coeficiente del término cuadrático. Si es mayor que 0, abrirá hacia arriba y si es menor que 0, hacia abajo. Para graficar una función de segundo grado, primero se debe hallar el vértice de esta, que es el punto más bajo o el punto más alto de la parábola. Este viene dado por menos b entre 2a. Después se construye una tabla de doble entrada con el vértice en el espacio de x. Se agregan 4 números consecutivos al vértice, tomando este como referencia, es decir, 2 números a la derecha y 2 a la izquierda. Luego de esto se sustituyen cada uno de los valores para x en la función original y se grafica a partir de la tabla resultante, sabiendo que la sección de la tabla correspondiente a y, los 2 primeros valores y los 2 últimos deberán ser iguales. Una función es un proceso mediante el cual un valor es transformado en otro a base de una ecuación. Al componer una función, se toma el valor resultante de la primera transformación y se repite el mismo proceso, pero con una función diferente. De esto resulta que la función f de x ahora se convierte en gf de x, representando g la segunda función y se lee como f compuesta de g. Una función compuesta se resuelve por simple sustitución. Para el caso f compuesta de g, se toma la salida resultante de la función f de x y este resultado se sustituye en la función g de x. Esperamos que los temas tratados les sean de utilidad. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.